Gracias, Señor Jesús, por tu bondad, por tu misericordia cada día, Señor, porque vemos que tu gracia y tu favor se mueve, Señor, en tu pueblo, en tus hijos. Te doy gracias y te pido, Señor, que este mensaje pueda llegar al corazón de aquellos que lo anhelan, que lo desean, Señor, y que puedan ser transformados por medio de tu Espíritu Santo, Señor, que hasta donde llegue este mensaje, Señor, pueda llevar fruto al 100%, Señor, en cada uno de los que lo ven, lo que lo escuchan, Señor, sea en vivo o después o por la radio, Señor. Te suplico, Señor, en el nombre de Jesús, que por favor, Padre, una unción pentagonal descienda sobre nosotros para que tu pueblo pueda ser bendecido apostólica, profética, evangelística, pastoral y magistralmente, Señor. Te damos gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo, Señor. Amén. Amén. Y amén. Qué bueno que una vez más estás ahí, que nos dejas entrar hasta tu casa, que podamos tener este momento virtual de acercamiento. Gracias por dejarnos entrar hasta la comodidad de tu casa. Yo te bendigo en el nombre de Jesús y le pido al Señor que este mensaje pueda despertar en todos nosotros, como lo ha hecho en mi vida, como lo siento en mi corazón, quiero trasladarlo, ¿verdad? Y es acerca del inminente retorno de Cristo. Yo anhelo que todos estemos preparados para que cuando ese momento se dé, hermano, y suene la trompeta, podamos ir directo al bimá de Cristo y que podamos nosotros salir favorecidos del tribunal de Cristo. Así es de que yo te invito para que tomes tu cuaderno de notas, tus lápices de colores, tu Biblia, porque también hoy traigo bastantes versos para poder compartir y me gusta siempre que tengamos ese diálogo, aunque sea virtual, ¿verdad? Nosotros acá y ustedes ahí por medio de sus redes sociales pueden darle compartir a este mensaje para que pueda llegar a muchas más personas y que muchos puedan ser bendecidos en el nombre poderoso de Jesús. También si tienes alguna petición de oración, nos las puedes hacer llegar para que al final nosotros oremos por ellos. Siempre nos gusta orar por aquellos que están pasando alguna necesidad, pero también siempre oramos por aquellos que no tienen a Jesús en su corazón para que puedan ser salvados, ¿verdad? No hay mejor o más poderoso milagro que el milagro de la salvación. Así es de que yo quiero continuar hablando acerca del inminente retorno de Cristo. Y para eso quiero recapitular así, pero rápidamente. Hablamos acerca del pasado, del presente y del futuro, ¿verdad? Vimos algunas cosas que al día de hoy están vigentes en nosotros, ¿verdad? Y que pueden manifestarse, ¿verdad? Nosotros sabemos, y lo voy a decir más adelante así en detalle, pero sabemos que hay dos venidas del Señor. Una es la venida secreta y otra es la venida pública. Pero antes de la venida secreta del Señor, el Señor se ha ido apareciendo y se ha ido manifestando, se ha ido revelando a su pueblo durante todo, desde el momento en que el Señor fue llevado, ¿verdad? Que Él fue alzado, ¿verdad? Cuando los discípulos se quedaron viendo para arriba, ¿verdad? Que no sabían nada que hacer, se quedaron confundidos. Se les tuvieron que aparecer dos varones que dice la Biblia, ¿verdad? Creemos que eran ángeles. Y le dijeron que ¿por qué lo miraban así? Que así como lo veis irse, así le veréis venir una vez más al Señor, ¿verdad? Entonces, quiere decir de que desde ese momento hasta el bimá de Cristo, hasta el arrebatamiento, el Señor se ha ido apareciendo a su pueblo. Él se ha ido manifestando, se le apareció a sus discípulos, ¿verdad? Después de haber resucitado, se le apareció a más de 500 personas, ¿verdad? Se les apareció a aquellos en la playa, ¿verdad? Los discípulos, a los de camino a Emaús, se le aparece a Pablo en la cárcel. Y en fin, vemos, ¿verdad? Que también a Ananías se le aparece, ¿verdad? El que ora por Pablo, ¿verdad? Porque el Señor le habla y se le aparece y le dice, ve, ¿verdad? Se le aparece a Saulo, hermano, se le aparece a Saulo en el camino y después se le aparece a Pablo. Bueno, vemos entonces que lo que en realidad
nosotros podemos ver acá que la parucía es en el momento del arrebatamiento, la epifanía es la venida pública del Señor. Pero antes del arrebatamiento nosotros podemos experimentar apocalipsis, faneros y faínos también, que son 3 palabras, en realidad son 5 palabras griegas que nos hablan acerca de la aparición, ¿verdad? De poder ver al Señor. Ahora, entonces, eso fue en cuanto a lo que vimos nosotros de que la inminencia de la venida del Señor. El Señor está más cerca, como dice Romanos 13:11, el Señor está más cerca hoy que cuando creímos. El Señor está, pero tan cerca, hermano, que lo que Él anhela es de que nosotros podamos consagrar nuestra vida al Señor. Aunque el Señor puede venir en un segundo, en los siguientes 20 segundos puede venir el Señor y llevarnos. ¿Por qué? Porque el Señor es Señor de señores y Rey de reyes, y Él es Dios. Él puede decidir cuándo. Pero lo que nosotros tenemos que hacer entonces es estar preparados. Y también les hablé acerca del bimá de Cristo, ¿verdad? Que es en 2 Corintios capítulo 5 y verso 10, dice que todos tenemos que comparecer ahí. Al momento de que nos somos levantados, comparecemos ante el tribunal de Cristo en las nubes, y ahí, según los hechos en nuestro cuerpo, dice, buenos o malos, vamos a ser premiados, galardonados o no premiados. Entonces yo anhelo que todos aquellos que están al alcance de mi voz, que entienden el mensaje, que reciben la palabra, que se consagran, que buscan del Señor, entiendan que van en una ruta buena hacia el arrebatamiento, porque después del bimá viene el arrebatamiento que nos da entrada a las bodas del Cordero, o se regresan a la tierra para pasar la tribulación y la gran tribulación. Ok, entonces eso es a largo, así rápidamente, el repaso del día de ayer. Entonces quiero enfilarme entonces que debemos entender que en su venida, en la venida del Señor, por favor, estoy hablando de la parucía y de la epifanía, tiene dos aspectos. Uno es la venida secreta, que es la parucía, y la otra es la venida pública, donde todo ojo le verá, que es la epifanía. Nosotros como hijos de Dios debemos estar preparándonos para la venida en secreto. Pero fíjese que al decir en secreto no quiere decir que no nos sea revelado. Porque es una venida secreta que nadie va a saber. No. Es una venida en secreto para el mundo. Pero para los hijos de Dios sí les va a ser revelado el momento en que este acontecimiento se va a dar. Por eso quiero repetir unos versos que leímos ayer, y te los voy a poner todos aquí. Mateo 24:42 dice, por tanto, velad, porque no sabéis en qué día vuestro Señor viene. Entonces la clave es velar. Primera de Tesalonicenses capítulo 5 y verso 2 dice, pues vosotros mismos sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así, como un ladrón en la noche. ¿Verdad? Apocalipsis 3:3 dice, acuérdate pues de lo que has recibido y oído, guárdalo y arrepiéntete. Por tanto, si no velas, vendré como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Entonces ahí está diciendo específicamente que sí se va a saber el momento, la hora, ¿verdad? El momento en que el Señor viene por su iglesia. ¿Verdad? Vemos las figuras en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Vemos cuando Eliseo iba a ser llevado en el carro de fuego, ¿verdad? Su discípulo, por así decirlo, el discípulo de Elías, el discípulo de Elías era Eliseo. Y dice de que cuando el profeta Eliseo le decía, mira, déjame aquí, voy a ir a hacer tal cosa, le decía, no, vive mi alma, vive Jehová y vive mi alma, que no te voy a dejar solo. ¿Cuál era la insistencia de él de no apartarse? Porque le había sido revelado que su Señor o que el profeta iba a ser arrebatado. Y entonces, ¿dónde se confirma? Dice que se encontró una campaña de profetas, ¿verdad? Y le dicen, ¿ya sabes que hoy va a ser llevado el profeta? Sí, le dijo, ya lo sé. Ya me ha sido revelado. Ay, hermano, con razón no se quería separar de él. Y todavía le dice el profeta Elías, ¿qué quieres que te dé antes que me vaya? Quiero una doble porción de lo que tú tienes. Bueno, si me ves cuando me voy,
te será dado. Hermano, con razón no se movía. Entonces el Espíritu Santo nos va a revelar a nosotros el momento. Pero ¿qué pasa con aquellos que no creen en el Espíritu Santo, que no creen en el mover de los dones, de los carismas, de los regalos del Espíritu de Dios en este tiempo presente, que no creen en el don de lenguas, que no creen en la interpretación de lenguas, que no creen en el Espíritu de sabiduría, en los dones del Espíritu Santo? Pues lamentablemente a ellos no les va a ser revelado. Entonces para ellos iba a ser una venida en secreto, pero porque no lo van a saber. Entonces, para el pueblo de Dios entonces va a ser la venida secreta de Cristo Jesús. Es secreta no para los que les es revelado, sino para el mundo. Ellos no van a saber en qué momento el Señor Jesucristo vino y se llevó a su iglesia. Cuando se den cuenta, se desaparecieron algunos cristianos, no todos, como en las películas, ¿verdad? Que se mira que se van todos los cristianos, ¿verdad? Y solo quedan algunos en el mundo que no eran cristianos. No va a ser así. Hay mucha cristiandad que se va a quedar. Por eso el día de hoy, nuestra consagración tuvo que haber empezado ayer, para que hoy alcancemos la santidad. Y si no nos estamos consagrando hoy, hagámoslo, empecemos a caminar en la consagración para que nuestra vida, para que haya valido la pena nuestra vida aquí en la tierra, antes de que vengan todos los acontecimientos. Entonces, yo quiero hablar acerca de la venida secreta del Señor. ¿Verdad? Que es un tipo de revelación, pero es la parucía. Pero yo quiero hablarle de la venida secreta, pero quiero darle algunos aspectos de cómo nos podemos preparar para la venida secreta. Ahora, porque eso es lo que tenemos nosotros que hacer, cómo prepararnos para la venida secreta. Y son versos tan claves, tan escuchados por nosotros, ¿verdad? Tan oídos. Acompáñenme a Romanos capítulo 8 y verso 26. Dice la carta a los Romanos en Romanos 8:26, y de la misma manera también el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, porque no sabemos orar como debiéramos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Entonces quiere decir que nosotros tenemos que rogar la ayuda del Espíritu Santo. Pero ¿cómo poder entender esto? Porque hay muchos que no creen, que creen en el Espíritu Santo, sí, pero que no creen que es Dios. Y aparte que no creen que el mover del Espíritu Santo está hoy vigente. Entonces ahí hay un problema, porque entonces ¿cómo el Espíritu Santo puede ayudar a aquel que no cree en Él? Entonces es una rogativa, hermano, uno cuando uno está enseñando la palabra, cuando uno está compartiendo, dando el mensaje, uno se puede dar cuenta, puede percibir por el Espíritu Santo, y también puede uno darse cuenta por la forma en que una persona está recibiendo el mensaje. Hay algunos que no entienden el mensaje, pero tal vez porque su atención no está puesta de todo llena en el mensaje. Hay otros que no reciben el mensaje, pero no porque no estén prestando atención, sino porque no lo reciben. ¿Por qué? Porque no creen. Entonces es un poco triste a punto de vista de nosotros los pastores, los ministros de Dios. A mí me causa tristeza ver cuando hay alguien que no recibe la palabra. Gracias, hijita. Alguien que no recibe el mensaje, ¿verdad? Porque, Dios mío, mejor deberíamos de ser como los de Berea. Cuando hay alguien que no entiende el mensaje, es bien peligroso, hermano. Es bien peligroso. Y quiero poner un pequeño paréntesis porque hay un mensaje, es bien peligroso. Y quiero que me prestes atención porque es bien peligroso cuando hay alguien que no entiende el mensaje, que no recibe el mensaje. Yo te invito para que tú vayas y busques y leas en Juan capítulo 6 y leas del 60 en adelante, o que leas todo el capítulo. Tú te vas a dar cuenta que llega un momento en la lectura
creo que es en el versículo 60, que el Señor Jesús empieza a hablarle a las multitudes y a sus discípulos y les dice: es necesario que coman mi carne y beban mi sangre. Y se alarmaron todos, ¿verdad? Todos los discípulos, las multitudes que estaban ahí, se alarmaron y dijeron: ¿cómo así que tenemos que comer su carne y beber su sangre? Si para nosotros es prohibido, es una abominación comer sangre. No entendieron el mensaje. Él les estaba hablando no de que se lo comieran a él literalmente, sino de una participación. Él estaba tratando de enseñarles el verdadero sentido. Por favor, déjeme que se lo ponga desde esta panorámica. Les estaba dando dando a entender la panorámica o el verdadero sentido de la Pascua. ¿Qué significaba comer la Pascua? ¿Qué era él, verdad? Entonces nosotros vemos que empezaron a escandalizarse y decir: no podemos, esta enseñanza es muy dura, no la entendemos. Y en el versículo 66 de Juan capítulo 6, Juan 6:66, dice que las multitudes, porque no entendieron el mensaje, porque no recibieron el mensaje, se dieron la vuelta y dejaron de seguir a Jesús. Ahora, yo te quiero poner en perspectiva esto. Jesús era el mejor maestro de todos. Jesús era, no era el mejor maestro. Él era el maestro de maestros. Amén. Que como él no hay otro aquí en la tierra, no hay otro. Amén. Y aún así, no entendieron el mensaje. ¿Por qué? No tenían comunión, hermano, no creían, no recibían la palabra. En este tiempo es no tener comunión con el Espíritu Santo. Pero ¿cómo se puede tener comunión con el Espíritu de Dios cuando hay muchos que no creen en el mover del Espíritu Santo? Entonces es triste, pero la rogativa ministerial siempre es que el Señor abra los ojos del entendimiento, ¿verdad? Para que puedan recibir la palabra y que puedan entenderla y que se salven. Aunque sabemos que la misma Escritura dice que, en palabras del Señor Jesús, que dijo que a ellos, ¿por qué hay algunos que se les habla por parábolas? Y se les habla así porque dice que para que no entiendan y se salven. Qué difícil. En la cruz del Calvario, como te explicaba el día de ayer, vemos a la humanidad que se salva y la humanidad que se pierde. Seamos nosotros, entonces te decía, seamos nosotros como los de Berea. ¿Quiénes eran los de Berea? Los de Berea era una iglesia, dice que eran nobles. La nobleza de los hermanos de Berea era porque ellos escuchaban el mensaje, lo recibían y después iban a las Escrituras y escudriñaban y buscaban, decían: sí, es cierto, aquí está escrito. Pero hay muchos que, hoy en día, hay muchos que escuchan y dicen no, y ni saben ni entienden y rechazan el mensaje. ¿Por qué no buscan en la palabra? En la palabra de Dios está todo. Entonces, para preparar, la mejor preparación, obviamente, es nuestra limpieza espiritual. Nosotros debemos de prepararnos limpiándonos, debemos de limpiarnos, purificarnos. Dice la Escritura que aquel que tiene puesta su esperanza en el arrebatamiento, así mismo se purifica. Ahora, la purificación nos habla a nosotros de santidad. Por favor, entendamos este proceso. La purificación a nosotros, entonces, primero empieza la consagración. En el Antiguo Testamento apartaban, que es consagrar, apartaban a un carnero, a un corderito, ¿verdad? Lo apartaban diciendo: este lo voy a apartar para el Señor. Y conforme iba creciendo, lo iban alimentando bien, lo iban cuidando, protegiendo para que no se lastimara una pata, que no se rompiera, porque entonces lo desechaban. Entonces se iba cuidando, quiere decir que lo apartaban. Después lo consagraban al Señor. Era consagrado, y ya consagrado, la consagración nos va a llevar a nosotros a la santidad. En el caso del corderito era apartado, consagrado, y después era sacrificado como un olor santo, agradable a Dios. Entonces, nuestro final, si tú te estás apartando y hoy en día te estás consagrando, eso nos va a llevar a la santidad. Pero ¿qué significa la santidad? Es morir a nosotros.
morir a las pasiones, morir a las iras, morir al enojo, morir al chisme, a la mentira, a la burla, hermano, morir al desánimo, morir a no querer buscar de Dios, morir a todo lo que no agrada a Dios. Entonces, eso nos va a dar como resultado, entonces, hermano, el ser candidatos para irnos en el arrebatamiento. Pero te decía que entonces el apartarse, consagrarse, santidad, va involucrada la santidad. Ahora, nosotros no podemos caminar en santidad si no tenemos comunión con aquel que nos ayuda a santificarnos, que es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo de Dios que habita en nosotros nos ayuda a santificarnos cuando nosotros le damos la libertad y tenemos la comunión de estar, y tenemos comunión con Él. ¿Verdad? Entonces es una exhortativa. Si de verdad nos estamos preparando para la venida secreta, lo primero que tenemos que hacer es rogarle al Espíritu Santo que nos ayude. Espero haber sido claro en esto. Quiero que veamos ahora en Efesios capítulo 5 y verso 26. Dice, para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua con la palabra. Entonces fíjese que otra forma de prepararnos para la venida del Señor, pero para la venida secreta, porque ya te dije, está la venida secreta y la venida pública. Ahorita nos estamos preparando para la venida secreta, la venida secreta del Señor. Entonces dice aquí, para santificarla, ¿a quién? A la iglesia, ¿verdad? A la iglesia, habiéndola purificado por el lavamiento del agua con la palabra. Hermano, tenemos que escuchar, estudiar, memorizar, escribir, compartir, vivir la palabra de Dios. Si a estas alturas del partido, hermano, no le dedicas tiempo a la palabra de Dios, no sé qué calificativo, me refiero a los cristianos, pues, ¿verdad? Puede ser que haya cristianos que no le dedican ni siquiera, como la vida va tan rápido, no, que hay que hacer todo, y mandados, y trabajo, estudio, escuela, tareas, y el hogar de la casa, el quehacer de la casa, y todas las cosas, y no dedican tiempo a la lectura de la palabra. No estoy diciendo al estudio, empecemos leyéndola. Cuando tú empiezas a leer la palabra, hermano, en tu interior, hermano, va a empezar a brotar ríos de agua viva de tu interior cuando tú empiezas a alimentarte con la palabra del Señor. Solo me estoy refiriendo a la lectura. Por eso es de que yo insisto, el grupo que tiene mi esposa de lectura bíblica, yo espero que lo aprovechen y lo valoren, porque realmente eso despierta en el que lo hace genuinamente un cambio interior. Un cambio al leer la palabra de Dios. Pero no hay nada mejor que leer la palabra de Dios. Yo me recuerdo, le compartía a mi esposa y a mis hijas hace un par de días atrás que yo me recuerdo cuando llegaban los misioneros allá donde nosotros vivíamos y llegaban los misioneros a compartir el mensaje de la palabra, y lo que más, bueno, me gustaba todo, hasta el pastelito que daban o la refacción que daban al final, las galletas, ¿verdad? Pero lo que a mí me gustaba, fíjese, habían dos cosas que me gustaban. Me regalaron mi Nuevo Testamento, y hermano, que yo quedé pero feliz con mi Nuevo Testamento, y lo leía y marcaba, porque así nos enseñaron. Entonces le decía, me gustaban dos cosas. Uno era la escuela bíblica de vacaciones que se hacía, y los trabajos manuales que hacían. A mí me gustaba, yo los hacía todos. Y el momento de la lectura, cuando nos dijeron, bueno, hoy nos trajeron unos Nuevos Testamentos y se los vamos a regalar. Eran de aquellos Nuevos Testamentos que decía, Dios llega al hombre. Me recuerdo, hermano, un verdecito, tenía un verdecito y después nos llevaron un rojito. Y cuando yo lo abrí y vi los dibujos de Jesús y las imágenes de los discípulos, yo quedé enamorado de la palabra. Entonces yo la leía y no la entendía,
Lo peor de todo es que, no sé, tal vez tendría unos, ¿qué? 8 años, no sé. Leía yo Apocalipsis. Y cuando leía el libro de Apocalipsis, hermano, yo lo leía un poco y lo cerraba porque me daba temor leerlo. Pero, hermano, yo no entendía nada. Lo que yo más o menos entendía era acerca de los dibujitos, que salían los dibujitos del dragón. Un poquito más grande, lo seguía leyendo, pero de todas formas me asustaba. Hasta que tuvimos entendimiento por el Espíritu y nos fue revelado. Y fuimos limpiados y lavados con la palabra de Dios. No hay nada, hermano, aparte de la sangre de Cristo, que nos lave y nos limpie y nos purifique, que la palabra del Señor. Y fíjese cómo dice el verso 27. ¿Por qué debemos de ser lavados constantemente con la palabra? A fin de presentársela, está refiriéndose a la iglesia. A fin de presentársela a sí mismo, una iglesia en toda su gloria, sin que tenga mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuera santa e inmaculada. Entonces aquí, hermano, podemos pensar en el pasaje de Apocalipsis que dice: alegrémonos y regocijémonos porque han llegado las bodas del Cordero, y a su esposa se le ha concedido que se vista de lino vino limpio y resplandeciente, sin mancha y sin arruga. Nuestro ropaje sin mancha y sin arruga, purificado y limpiado por la palabra de Dios. Qué importante es la palabra. La carta a los Hebreos 4:12 dice que la palabra de Dios es más cortante, dice, que una espada de doble filo, que penetra las coyunturas, dice, penetra hasta las coyunturas, los tuétanos, y llega a la separación del alma y el espíritu, y la parte, y ahí entra y provoca un cambio la palabra de Dios, cuando se recibe con nobleza como los debería. Aunque nadie me diga amén, ¿verdad? Porque para que la palabra de Dios pueda hacer un buen efecto en ti, tienes que recibirla, tienes que comer la palabra. Hay un pasaje bien importante que yo siempre lo repito muchas veces, que es que dice que en algunos el oír la palabra no les trajo ningún beneficio porque no la oyeron con fe. Otras versiones dicen no la oyeron con unción, porque siempre se pide unción del predicador, pero la unción debe ser del predicador y del que está sentado escuchando. Así es, y aunque por la fe escucho aménes teclazos, o aunque nadie diga amén, ¿verdad? Amén. Entonces, ya vimos cómo nos estamos preparando para la venida secreta, rogándole al Espíritu Santo que nos llene, que nos cambie, limpiándonos por medio de la palabra de Dios. Veamos otro. Primera de Juan capítulo 3 y verso número 2. Dice: amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que habremos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos como Él es. Ay, hermano, qué hermosísimo. Qué hermosísimo, porque, hermano, entonces quiere decir que aquí lo que nosotros tenemos que hacer, si nosotros ya sabemos que somos hijos de Dios, aquí dice, ya sabemos que somos hijos de Dios, pero no se ha manifestado lo que vamos a hacer. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos como Él es. Entonces aquí lo que está diciendo es que nos debemos de purificar, debemos de estar limpios, purificados, hermano, que todo nuestro, 1 Tesalonicenses 5:23, que todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea irreprensible, dice, en la venida del Señor. Que el Señor nos auxilie. El Espíritu Santo nos puede purificar, nos puede ayudar, porque no podemos pedir. Él pide por nosotros, ruega por nosotros con gemidos indecibles, nos limpia, nos purifica, nos hace santificarnos. Pero la palabra nos purifica, nos limpia también, nos deja sin mancha y arruga para que nuestra vestimenta esté preparada, hermano. Y ahora aquí dice, entonces que tenemos que purificarnos al anhelar la venida del Señor. Porque de lo contrario, hermano, lo vamos a ver en el Bimá.
Y si hemos dado la talla, nos vamos a las bodas. Y si no, regresados a la tribulación. Yo no quiero eso. Por eso yo insisto, hermano, que este tiempo que estamos viviendo de confinamiento, hermano, nos debe de servir para entender el tiempo que estamos viviendo. Si aún con lo que está pasando, tú todavía tienes el mismo estilo de vida, que no te metes con el Señor, que no buscas del Señor, que quieres seguir viviendo un evangelio así tibio. Ay, hermano. Si el apóstol Pablo se atrevía a decir que él mismo dice él mismo, yo mismo forzo mi cuerpo, golpeo mi cuerpo, avanzo, voy avanzando, dice, porque no vaya a ser que yo, siendo predicador, heraldo, dicen otras versiones, vaya a ser dejado. No, yo no quiero ser dejado. Muchos por dejados van a ser dejados. Amén. Espero que me entienda ese dicho popular, ¿verdad? Amén. Fíjese, dice, ¿por qué decía yo que se purifica? Porque el verso 3 dice, y todo el que tiene esta esperanza puesta en él, se purifica a sí mismo como él es puro. Entonces ya vimos, suplicar la ayuda del Espíritu Santo que nos lleva, que nos aparta, que nos consagra, que nos santifica, la palabra de Dios que nos limpia, y ahora aquí dice, que uno mismo, y todo el que tiene esta esperanza puesta en sí mismo, en él dice, se purifica. Otras versiones dice, a sí mismo se purifica. Alguien dirá, pero ¿cómo me puedo purificar a mí mismo, verdad? ¿Cómo me puedo purificar a mí mismo? Hermano, apartándote, consagrándote, dejando las cosas que a Dios no le agradan. Es la única manera que tú y yo nos podemos consagrar y nos podemos purificar. ¿Cómo nos podemos purificar a nosotros mismos? Buscando del Señor. Mire, ahorita realmente ya no es tiempo de ya no consagrarnos, de ya no buscarnos, de ya no buscar del Señor, sino que es tiempo de consagrarnos. Pastor, pero si no en todos los lugares nos podemos congregar. Claro, así estamos ahora. Yo espero que cuando el Señor permita que podamos volvernos a reunir como lo hacíamos antes, estén todos los que se fueron. Que estén todos los que se fueron. Yo anhelo, yo le oro y le suplico al Señor que ninguno mengue en su camino, que ninguno mengue en su búsqueda del Señor, porque es bien importante el congregarnos. Y ahí lo vamos a ver más adelante. Porque, hermano, que tal vez algunos ya no se van a querer congregar por temor. No tengamos temor. Tengamos seguridad en el Señor. Claro, yo entiendo que uno tiene que tener precaución. Eso sí, nosotros estamos tomando las medidas preventivas de bioseguridad lo mejor que nosotros podemos en donde estamos, ¿verdad? Y claro, vamos a pedirle a cada miembro que ya cuando nos reunamos que cada quien tome sus propias medidas, ¿verdad? Pero no tener temor, porque probablemente quizás muchos no se van a querer congregar, pero si van a su escuela, si van a su trabajo, si van a pasear, si van a otros lugares, pero la iglesia no. Y yo espero que ese no sea el caso, sino que en el nombre de Jesús, mientras se llegue ese día, aprovechemos estas reuniones virtuales, hermano. Yo de verdad, el anhelo de mi corazón es que todos lo aprovechen, ¿verdad? Que hay tanta palabra que se está dando, para nosotros, por eso apartamos el día miércoles, jueves y viernes, para enlazarnos con Guatemala, donde están predicando desde las 9 de la mañana hasta casi las 10, 11 de la noche. Ahora 3 días, hermano, pero así como se le dice, full immersion en la palabra de Dios, ¿verdad? Una inmersión total en la palabra de Dios, con testimonios, palabra. O sea, de que no nos podemos nosotros excusar. El día de mañana decir, no hubo quien me dijera, no hubo quien me enseñara, porque palabra hay enseñanza. Entonces, otra forma de prepararnos es purificar. Por aquí ya no. Fíjese, pues por eso le estoy haciendo el recordatorio de los pasajes que leímos. Pidamos el auxilio del Espíritu Santo porque Él gime con gemidos indecibles porque nosotros no podemos. La palabra nos limpia y nos purifica. Pero ahora aquí esto dice que yo mismo tengo que buscarlo. Es que la santidad no la vamos a obtener si yo voluntariamente no decido buscarla, no decido dejar yo lo que no le agrada al Señor y empezar a buscar al Señor. Esto es voluntario.
Esto es voluntario. Voluntario, tenemos que rendir nuestra voluntad al Señor. Nosotros voluntariamente tenemos que subirnos al altar del sacrificio y morir en el altar del sacrificio. Que la carne que todavía hay en nosotros muera para que nos estemos preparando para irnos en la venida secreta del Señor Jesús. Fíjese que aquí la palabra aquí en esta, cuando dice para que Él se manifieste, dice fanero. Se utiliza una palabra griega que es fanero. Y esta palabra fanero significa presentarse, aparecer, manifestar y mostrar. Fíjese que yo le ponía aquí en la perspectiva, en el esquema, en el primer esquema yo le ponía las 5 palabras, ¿verdad? Las 5 palabras que se pueden dar, ¿verdad? Apocalipsis, parusía, epifanía, faneros y faíno. La parusía es en el arrebatamiento, la epifanía es hasta la venida pública, ¿verdad? Pero entre el arrebatamiento y entre que Cristo fue llevado y el arrebatamiento, podemos tener faneros y faínos y apocalipsis. 3 diferentes formas podemos tener de que el Señor se manifieste a nosotros. Entonces de nosotros depende, ¿verdad? Cómo nos estamos preparando, qué es lo que estamos buscando. Mire, ¿quién después de tener una manifestación del Señor Jesús puede seguir siendo igual? Ya no. Los discípulos cambiaron. Mire, antes de que Cristo resucitara, todavía los discípulos negaron a Jesús, lo dejaron solo, lo abandonaron, otro lo traicionó, otro lo negó. El único que estuvo firme fue el apóstol Juan y las mujeres. Qué interesante eso, hermano. Ahora, después de que Jesús resucita, fueron capaces de entregar su propia vida. ¿Por qué? Porque le vieron a Él como Él era. Lo pudieron ver, vieron, hermano, lo contemplaron, lo vieron muerto, lo vieron en la cruz desangrarse, lo vieron dar su último grito, su último aliento, fue consumado es, y murió, y lo vieron, lo bajaron de la cruz, lo fueron a meter a la tumba, y después lo miran resucitado como que nada. Solo les mostró, miren, aquí tengo las marcas. Por eso tú y yo, hermano, debemos de atesorar las marcas que tenemos del Evangelio, las cicatrices del Evangelio que tenemos. Pero no pensamos que una cicatriz es de que una caída porque pecaste. No, esas marcas que se nos borren. No. Marcas que quedaron en nosotros cuando resistimos al enemigo y pudimos seguir adelante con el auxilio del Espíritu Santo. Hermano, marcas que han dejado, que hay en nuestra vida porque nos estamos consagrando al Señor. Que no importa que nadie te ame, pero sí recibir el amor de Dios porque tú estás haciendo lo correcto delante de Dios. Ese tipo de marcas son las que nosotros tal vez espiritualmente no las vemos, pero estamos y quizás las vamos a ver algún día. ¿Qué tipo de marcas? Porque en aquel tiempo se hacían marcas, ¿verdad? Se estigmatizaban y se golpeaban como para decir yo estoy marcándome por el Señor, pero no, ese tipo de flagelación no es la que se quiere en el cuerpo, porque el cuerpo al final no, es adentro, en nuestra alma, nuestro ser interior es el que necesita cambiar delante de Él, el que necesita entregarse. Al final el cuerpo solamente es el vehículo que responde a la conducción del alma o de nuestro espíritu. Entonces debemos de buscar nosotros voluntariamente el purificarnos delante del Señor. Ese es el mensaje central, hermano. Mire, si usted quiere entender el mensaje central de esta serie de temas que estamos hablando es: busca tu purificación. Te quieres ir en el arrebatamiento, pero quieres pasar y quieres ganar el tribunal de Cristo, busca tu purificación. Busquemos nuestra pureza hoy, no mañana. Mañana ya puede ser muy tarde. El pasado no lo podemos arreglar, no podemos cambiarlo. Ya pasó. Pero tu presente puede definir tu futuro.
Por eso hoy tenemos que arreglarnos, hermano. Hoy es cuando tenemos que buscar al Señor. Como aquel canto antiguo tan precioso, ¿verdad? Yo creo que lo tenemos por ahí. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. Ay, hermano. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás. No vuelvo atrás. Ay, hermano. Si hemos decidido seguir a Cristo, no volvamos atrás. Hermano, Cristo viene. Preparémonos para la venida secreta del Señor. Quiero darte una más. Dice, primera de Juan 2:28, dice, y ahora, hijos, miren, permaneced en Él, para que cuando se manifieste tengamos confianza y no nos apartemos de Él avergonzados en su venida. Este pasaje tenemos que entenderlo, porque ya vimos que sí nos vamos a presentar delante de Él, en el bimá de Cristo. Ahí es donde nos vamos a presentar todos los cristianos, consagrados y no consagrados. Ahí nos vamos a presentar. Y aquí dice que hay algunos que se van a presentar y van a ser apartados, avergonzados delante de Él. ¡Qué terrible! Que su Santo Espíritu nos ayude hoy a poder entregar esas áreas del alma que no le agradan al Señor. Mira, la indecisión es un área del alma que debemos de entregársela al Señor, porque por esa causa muchos no se consagran al Señor, muchos no buscan, muchos menguan, muchos retroceden, muchos se alejan de las iglesias, pecan, fallan. ¿Por qué? Porque son indefinidos, están indecisos, pero no es solamente por ellos, sino porque hay un espíritu que les está influyendo, y como no tienen comunión con el Espíritu Santo. Hermano, este tiempo es tan hermoso, tan maravilloso como nunca antes. Los profetas de antaño lo profetizaron. Los hombres de antaño preguntaban ¿para quién es esa bendición? Y esa bendición era para nosotros, y nosotros la estamos experimentando el día de hoy. El mover del Espíritu Santo, la comunión. Hermano, ¿cuándo se había visto que Dios Espíritu Santo habitara dentro de un ser humano? No se veía. Antes el Espíritu de Dios descendía, ¿verdad? Y después se iba. Ahora el Espíritu Santo está permanente en nosotros, hermano. Pero también dice la Escritura, al que más se le da, más se le va a demandar. Entonces nosotros, hermano, tenemos que aprovechar al máximo que Dios mismo habite dentro de nosotros. Y déjeme decirle que también está el Espíritu, está el Hijo y también está el Padre dentro de nosotros. Así dice la Escritura, que los tres hacen morada dentro de nosotros. Hermano, es impresionante. Por eso, hermano, yo quiero decirte que cuando la tentación llega a tu vida, que cuando el deseo de pecar llega a tu vida, recuérdate quién habita dentro de ti. Trata de ver al Señor en la cruz sufriendo por ti, entregándose por ti, para que retrocedamos del pecado y no caigamos en el pecado. Pastor, puede decir alguien, pero es que somos imperfectos y todos los humanos fallamos. Tienes razón, pero si sigues pensando así, nunca te vas a consagrar, por lo tanto nunca vas a llegar a la santidad. Si el Señor nos dijo, sean santos porque yo soy santo, es porque podemos dar la talla. Ejemplos, póngame unos ejemplos, pastor. Bueno, Jesús fue hombre y caminó en perfecta santidad delante de Dios. Ni modo, pastor, si él era Dios. Vayámonos al Antiguo Testamento. Enoc, dice la Biblia que era un hombre, ¿verdad? Enoc dice que caminó con Dios 300 años y Dios se lo llevó, pero antes de eso dice que Enoc dice que caminó 65 años y habían pasiones en él, ¿verdad? Pero después conoce a Dios y camina 300 años, y después de esos 300 años Dios se lo llevó arrebatado, sin ver muerte. Se lo llevó. ¿Por qué? Claro, entonces podemos decir entonces que el número 300 es el número de la santidad, ¿verdad? De caminar en santidad. Padre Santo, en nuestra época, en nuestro tiempo, 300 años son o 3 vidas
o 3 vidas y media, ¿verdad? ¿Qué significa esto, hermano? Que nosotros todos los días debemos de estar entregándonos delante del Señor. Amén. Todo nuestro ser. Si hoy fallaste con tu vista, ora, pídele al Señor que te cambie tu manera de ver. Y si fallaste con tu lengua, pídele al Señor que te ayude a sujetar tu lengua. Si fallaste con tus hechos, conságrate, con tu caminar, conságrate todos los días. Por eso es de que ahora entiendo lo que el apóstol Pablo decía. Yo mismo golpeo mi cuerpo. Eso es golpear el cuerpo. La carne, ¿verdad? La carne. Golpear la carne no que me voy a pegar con un cincho, con púas, no. Sino que es cuando el pecado viene, no, lo rechazo. Ese es un golpe. Y la tentación, y después viene aquí el pecado, ya casi no, lo golpeo. Pero, ¿para qué? Ese tipo de golpes son los que nosotros tenemos que darle a nuestro cuerpo para no dejarnos vencer por el enemigo. Entonces aquí dice, ¿cómo debo yo de estarme preparando para la venida secreta? Debo permanecer. Amén. ¿Qué es permanecer? Mire, le voy a poner un ejemplo de qué es permanecer. Pero le voy a poner un ejemplo natural. En Inglaterra, usted sabe los tan famosos soldados, ¿verdad? Del Palacio de Buckingham que están parados y así, ¿verdad? Y con sus sombreros esos así largos y que la gente les llega a hacer muecas y ni se ríen ni nada. Así, permanecen firmes, sin inmutarse, sin reírse de chistes, sin nada. Así debe ser el cristiano, el Hijo de Dios, que quiere consagrarse, que quiere ser arrebatado y que quiere pasar el tribunal de Cristo para ser galardonado con las bodas del Cordero. Permanecer. Permanencia me dice a mí resistir. Me habla de resistir. Permanecer me habla a mí de que quizás van a venir luchas, ¿verdad? Como la casa del hombre sabio que permaneció de pie. Aunque vino la lluvia, se desbordaron los ríos, ¿verdad? Y azotaron con violencia la casa, pero la casa no cayó porque estaba sobre la roca. La pregunta es entonces, ¿estás parado sobre la roca firme para permanecer o estás de pie sobre la arena? Porque eso... todas nuestras obras van a ser probadas, sea por fuego o por agua. Porque dice la Biblia, aunque pases por el fuego no te quemarás y aunque pases por el agua no te ahogarás. Entonces quiere decir que viene un tipo de prueba que va a ser para en qué estamos nosotros edificados. ¿Sobre qué estamos nosotros parados? Y fíjese que aquí la palabra venida viene del griego parusía. Y fíjense que esta palabra parusía, que es la que nos va a llevar al bimá de Cristo, ¿verdad? Parusía significa retorno de Cristo para castigar a Jerusalén, dice aquí. Entonces, yo solo le estoy poniendo el significado de el diccionario de la concordancia Strong. Retorno de Cristo para castigar a Jerusalén o finalmente a los malos. Significa advenimiento, presencia o venida. Entonces, quiere decir de que, porque miren, ¿por qué castigo para Jerusalén? Se preguntará alguien en el arrebatamiento. ¿Por qué? Fácil, se lo voy a decir. Porque en el momento en que la iglesia primicia del Señor es llevada al bimá, es la iglesia, toda la iglesia es levantada y la primicia que es aprobada es arrebatada, empieza la semana 70 de Daniel, que es trabajar con Israel. Le van a empezar a cobrar las facturas a todo el pueblo de Israel que hace más de 2000 años rechazó al Hijo de Dios, que mató a los profetas, que los apedreó. Le van a tomar en cuenta, les van a empezar a cobrar la factura. Y cuando el Señor Jesús venga y se muestre públicamente después al final de los 7 años, que es en la Epifanía, le van a ver venir. Y dice que cuando lo miren, le van a preguntar, ¿y quién eres? Soy yo, el que vine aquí con ustedes. Y esas heridas, ¿quién te hizo esas heridas? Fueron mis hermanos que me las hicieron. Y dice que cuando ellos, dice, y lo verán, dice, aún los que le traspasaron van a ver al Señor. Ay, eso va a ser terrible, hermano.
Terrible para la tierra y los que se quedan en la tierra, los que son moradores de la tierra. Por eso es de que nosotros ya no somos moradores de la tierra, somos moradores de Sión. Debemos de buscar el ser moradores de Sión. Hermano, morador de huertos, de esos tipos de moradores tenemos que ser. Entonces, vimos entonces que tenemos que suplicar la ayuda del Espíritu Santo para tener comunión con Él. También vimos que debemos de limpiarnos por la palabra de Dios. También vimos que tenemos que anhelar el purificarnos a nosotros mismos. Es decir, rendir mi voluntad para hacer hasta el máximo lo que el Señor le agrada. Y ahora acá lo que estamos viendo es de que nosotros tenemos que permanecer. Estas 4 cosas a nosotros nos van a ayudar a poder ser candidatos para irnos en la venida secreta del Señor. Pero ya les dije que no solo en ese levantamiento, sino que presentarnos al tribunal y salir favorecidos y nos vamos directo a las bodas del Cordero de Dios. La pregunta aquí sería, hermano, ¿qué estás haciendo tú? ¿Qué estás haciendo tú, varón? Le hablo específicamente a los varones de casa. ¿Qué están haciendo? ¿Cómo están edificando sus propias vidas? ¿Cómo están edificando su casa? Porque si no están edificando ni su propia vida, ¿cómo van a edificar su propia casa? Ahora le hablo a las mujeres, a las madres. ¿Cómo te estás consagrando? ¿Cómo estás edificando tu vida? Porque dice la Escritura que la mujer se salvará engendrando hijos al reino. ¿Cómo estás engendrando a tus hijos? ¿Cómo los estás guiando hacia la siguiente fase, que es la vida eterna? Si tú misma no lo estás haciendo en ti, ¿cómo lo vas a hacer a los demás? Ahora le hablo a los hijos. A los hijos, ¿cómo se están guardando para el Señor? ¿Qué méritos están buscando en agradar al Señor? Si a veces te cuesta agradar a tus propios padres, obedecer a tus propios padres, ¿cómo vas a poder obedecer al Señor? Este es un mensaje para todos, ministros, siervos, hombres y mujeres, jóvenes y niños de Cristo, que nos consagremos hoy, porque mañana puede ser muy tarde. Entonces la decisión de guardarse y de purificarnos es hoy, no mañana. Y quiero decirte que podemos descansar en la fidelidad del Señor. La fidelidad del Señor es tan hermosa que dice la Biblia que aunque nosotros seamos infieles, Él siempre permanece fiel. Pero ¿por qué no buscamos el ser fieles esta noche y suplicarle al Señor que nos ayude en su fidelidad a poder prepararnos? Hagamos lo que nos toca a nosotros, desempolvémonos del pecado antiguo, dejemos las cosas del pasado y empecemos hoy. Si tal vez no habías empezado, empecemos hoy, iglesia. Amado hermano que me escuches, empecemos hoy a buscar del Señor y a consagrarnos para que cuando el Señor venga podamos estar listos. Yo todavía tengo una parte más que darte, que sería cómo será el entorno de la tierra antes y durante la venida de Cristo, pero me voy a detener acá y ese va a ser el tema del próximo domingo, porque en verdad quiero orar. Siento el orar ahora porque y también el tiempo ya no me da más para no ser gravoso, ¿verdad? Pero quiero orar contigo y por ti. Nosotros aquí y ustedes allá, por aquellos que realmente reconocen que quieren consagrarse para el Señor, que quieren empezar de nuevo, que quieren decirle al Señor, aquí estoy, Señor, mira, aquí está mi vida, mi naturaleza, cámbiame tú para que yo pueda ser agradable a ti, poder irme contigo y pasar el bimá de Cristo, aprobado, Señor. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, Señor, te pido que veas a tu pueblo que ahí en su casa está orando, Señor, a aquellos hermanos que han decidido hoy, Señor, orar y han entendido, Señor, que quieren tomar la decisión de hoy
consagrarse a ti. Borrón y cuenta nueva, Señor, que empezamos hoy, Señor. Ayúdanos, Padre, a que nuestro contador de pecado esté en cero y que hoy por tu sangre preciosa sea limpiado el pecado, sean purificados, que un espíritu de arrepentimiento caiga sobre tu pueblo, que un espíritu, Señor, de temor de Jehová caiga sobre tu pueblo, para que puedan apartarse de los malos caminos, Señor. Y hoy, Señor, yo te suplico, Padre, que esta palabra sembrada lleve fruto abundante a tiempo y al 100 por 1 en cada uno de los hombres, mujeres, jóvenes, niños, en las familias, Señor, y hasta donde quiera que este mensaje llegue, Señor, pueda ser un llamado de alerta a la conciencia, al alma, al espíritu, para que decidamos cambiar y retomar nuestra ruta al arrebatamiento, nuestra ruta a ser aprobados en el bimá de Cristo. Yo bendigo a tu pueblo, Señor, y te pido que los guardes en su salida y en su entrada, Señor, y que el bien y la misericordia los persigan y los alcancen y los abracen y los besen, Señor, y que tu Espíritu Santo siempre, siempre les guarde y les guíe, Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Señor. Amén. Amén y amén. Tenemos algunas peticiones de oración. No son algunas gratitudes al Señor, ¿verdad? Dice la hermana Verónica, le da gracias al Señor porque su hermano había dado positivo en esta enfermedad, pero después hizo la obra el Señor y se lo volvieron a hacer y ya salió negativo. Así es de que le damos gracias al Señor porque Él es bueno. Sí, Dios es bueno, Él siempre guarda a su pueblo, hermano. Recuérdese, no estemos haciendo alarde de fe, porque si somos hijos de Dios no nos va a pasar nada, definitivamente, pero tampoco alarde de fe. Cuidemos nuestro templo, el templo que el Señor nos dio. Le agradecemos al Señor por este testimonio de salud, de sanidad, ¿verdad? Y yo sé que así hay muchos más, ¿verdad? Así es de que presentamos esta gratitud al Señor, ¿verdad? De que le dan gracias porque el Señor les ayudó a que toda esa enfermedad haya sido erradicada en el nombre de Jesús, ¿verdad? Así es de que quiero también decirte, tal vez tú, amigo, que nos ves, que no sabías nada de cómo prepararse para la venida secreta, pero entendiste el tema y quieres hoy empezar una nueva vida. Repite esta oración conmigo y dile: Señor Jesús, perdona mis pecados, me arrepiento de ellos, te abro la puerta de mi corazón, te confieso como el Señor y te recibo como mi único y suficiente Salvador. Escribe mi nombre en el libro de la vida y hazme tu hijo hoy. Aleluya. Yo sé que si tú hiciste esta pequeña pero poderosa oración, a partir de hoy vas a experimentar el bien de Dios en tu vida. Queremos saber de ti, llámanos, escríbenos o búscanos en www.ebenezeraposentoalto.org. Pero si no tienes un lugar donde congregarte y quieres ser parte de esta familia de familias, te invitamos para que vengas al 535 Custer Avenue en Evanston, Illinois, aunque por lo que ya todos sabemos alrededor del mundo y en esta ciudad, en esta gran nación está pasando, nuestro punto de contacto es por medio de las redes sociales que están apareciendo aquí a mi mano izquierda. Yo te invito para que visites nuestra página web, nuestra página de Facebook, de YouTube, que escuches la radio, y me gustaría que nos mandes el feedback si tú estás escuchando la radio, ¿verdad? Para saber en dónde nos están escuchando, sería una bendición también, ¿verdad? Así es de que te invito para que seas parte entonces de esta familia virtual. Y entonces a partir de mañana miércoles, ¿verdad? Mañana miércoles, jueves y viernes nos enlazamos en Guatemala una vez más para el retiro de invierno, ¿verdad? A partir de las 9 de la mañana hasta en la noche, ¿verdad? Van a estar compartiendo con siervos pastores la palabra del Señor. Así es de que te invitamos, ¿verdad? Nosotros tenemos el compartimiento domingo, lunes, sábado con los niños, domingo, lunes
y martes tenemos nosotros la oportunidad de llegar hasta tu casa a través de la predicación y de la enseñanza. Pero miércoles, jueves y viernes tenemos nosotros la bendición de poder enlazarnos, ¿verdad? Y ahí en nuestra página de Facebook, ahí tenemos todas las predicaciones, ¿verdad? Para que tú también puedas escucharlas en vivo, y si no, después cuando ya hayan pasado, ahí van a estar las predicaciones. Así es de que yo te invito para que seas parte de esta bendición, y no me resta más que decirte: prepárate para el encuentro con el Señor. Que Dios te bendiga rica y abundantemente.